Buenos días. Como habéis visto, nos falla la pantalla, así que no hemos podido hacer una proyección adecuada. Más bien creo que falla el ordenador. Vamos a pasar a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4, encontramos la tentación del Señor Jesucristo. Y leemos así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está que sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, y seguimos acordándonos de todos aquellos que sufren persecución, todos aquellos, Señor, que 1 de cada 8, dicen las estadísticas, sufren de persecución, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que en su corazón han dispuesto a orar y clamar, y me uno a ellos en el nombre de Jesucristo. Y también te pido que bendiga, Señor, tu palabra. En tu nombre santo. Amén. Aleluya. Si leemos en Hechos, en el capítulo 4, verso 15, se nos revela que Jesucristo fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza. Esto es muy importante porque a veces creemos que la vida de Jesucristo fue fácil, pero no fue en absoluto fácil. La muerte todavía fue menos fácil, ¿no? Pero la vida no fue fácil. Fue porque ya hemos visto aquí que después de la tentación el diablo se aparta, pero dice que por un tiempo, por un tiempo. La manera en que Jesús afronta en el desierto al tentador nos revela no solo cómo actuar ante la tentación,
sino algunos principios que se hallan en la raíz de todo lo que es la vida cristiana. Y que también representa precisamente el por qué luego el apóstol Pablo, en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 11 en adelante, nos dice que debemos de tomar toda armadura de Dios. Aquí lo entendemos cuando llegamos a este punto, porque fijaos bien que Jesucristo llevaba esa armadura. Algunos dicen hay que ponerse la armadura. Bueno, la armadura es que no hay que quitársela. La armadura hay que llevarla siempre. No es que digas, bueno, esta noche me la quito o me voy de vacaciones, me la quito. No, la armadura del Señor Jesucristo hay que llevarla siempre. Fijaos que estos dichos que contiene la tentación de Jesús, como he dicho antes, hay una serie de características que son como un sumario de lo que debe ser la vida cristiana. En primer lugar, lo que nos revela es que es una vida que no es de este mundo para aquellos que están en el mundo. Fijaos que dice, una de las cosas que responde Jesucristo es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan. El solo pan, fijaos, es el principio de aquel que no vive la vida cristiana, el que solo se ocupa de las cosas del mundo. Ocuparse solo del pan es cuando seamos cristianos o seamos incrédulos, nos ocupamos exclusivamente de las cosas del mundo. Conseguir trabajo, estudiar mucho o poco, vivir la vida, pero sin tener en cuenta o teniendo en cuenta muy poco a Dios. Entonces, vivimos de solo pan. Es el principio, es la característica que nos muestra aquí. No solo de pan, dice el Señor. Es decir, está diciéndole al diablo, ojo, ojo, yo no estoy enfocado en el pan exclusivamente, es decir, no estoy enfocado en las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, todo aquello que satisface los anhelos naturales del hombre. Y eso es cuando uno pierde la perspectiva y hasta que uno se da cuenta, esto cuesta, de que nosotros no somos solo seres materiales, sino que somos seres espirituales. Que Dios no solo nos creó, sino que sopló en nosotros aliento de vida. Él. No vemos en la creación que esto lo haga con ningún otro ser viviente, que se acerque y le sople el aliento de vida, sino que lo hace exclusivamente con el ser humano, Entonces, solo pan, diríamos que es esa satisfacción que desde niños empezamos a palpar y a notar que es la primera y la más fácil. Es decir, el entorno, el ver, el tocar, eso es lo más fácil. Por eso cuesta tanto cuando uno habla del Evangelio, le cuesta a la gente, o nos ha costado a nosotros también quizás, el entender la vida espiritual, el entender a Dios y el entender todo que está relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque aunque Él nos creó de materia, y nihilo, es decir, una materia que no existía y que Dios la creó, pues en realidad no quería que viviéramos solamente de la materia, sino que no olvidáramos que éramos seres espirituales. Es poseer, la palabra de Dios lo dice, que podemos tener todo el mundo, todo este mundo, y sin embargo nuestra vida carecer del profundo sentido del cual Dios nos da a disfrutar, que es el sentido de Dios, sentido divino. Por eso dice la palabra de Dios que el que es nacido de arriba
entonces recibe la provisión también de arriba. Somos seres sobrenaturales. Y el cristiano es llamado a vivir en este mundo, pero en esa dualidad en la que también vive una vida sobrenatural. Y esto a veces es difícil de explicar y difícil de practicar en el mundo. Por eso tenemos que distinguir siempre entre lo que es el alma y el espíritu. Esto nos da un poco más de visión. Las cosas materiales nos darán satisfacción a la vida anímica, pero no a la espiritual. No a la espiritual. Es decir, nada de lo que es en el mundo natural nos va a producir satisfacción espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural se ocupa de lo natural, pero el espiritual tiene que ocuparse del espiritual. Por eso es tan importante esto y nos traslada a el no solo pan vivirá del hombre, ¿a qué? A un alimento que es sobrenatural. Aun cuando está escrito en letra, está dicho en palabras, etc., Dios ha hecho que esta palabra, esta concretamente, sea de una característica sobrenatural. Por eso el diablo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solo se ocupará de las cosas materiales, sino más bien se va a tener que ocupar de las cosas espirituales. El pan de este mundo te alimentará físicamente, pero la palabra de Dios te va a alimentar sobrenaturalmente. Esta es la circunstancia en la cual está encerrada esta revelación que Dios nos hace a través del Señor Jesucristo mismo, ¿no? En Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 63, 63, dice, el Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, fijaos, aquí está lo que estamos diciendo, ¿no? Las palabras que yo os he hablado, está hablando Jesucristo, son espíritu y son vida. ¿Hasta cuánto tardaremos en entender qué importante es la palabra de Dios? Tenemos que dejar de verla exclusivamente como una letra más grande, más pequeña, de un color o de otro. ¿Hasta cuándo tardaremos en darnos cuenta de que la palabra de Dios es la palabra que da vida? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El famoso Salmo 119, del cual constantemente nos habla sobre precisamente todos los temas de la palabra de Dios, escogiendo solo uno de sus versículos, el 50 en concreto, 119, 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, de alguna manera nos está diciendo que si le dedicamos, incluso en los momentos en los cuales estamos en aflicción, y vamos a la palabra de Dios, entonces ella nos puede vivificar. No es necesario que tomemos pastillas. El Espíritu nos puede vivificar. Gloria a Dios en los momentos de tristeza, de angustia, de incomprensión, de todo lo que rodea, ¿no? Jeremías, en el capítulo 15 de su libro, en el verso 16, nos da otra visión de lo que es la palabra de Dios y nos lo da en un sentido muy humano, muy para comprenderlo, nos dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué figura de dicción tan bella para
transportarnos a esa gran realidad de lo que significa la palabra de Dios, comerla. Igual que el pan, comerlo, la palabra de Dios, comerla. Dice esto, dice, como repito, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras, o sea, después que las come, dice, fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. Gloria a Dios. Esto es lo que dice Jeremías, el mal llamado profeta llorón, porque no es así, pero bueno, es verdad que estableció muchas quejas delante de Dios. La palabra de Dios es siempre dulce para el paladar de la fe, cuidado. El paladar de la vida, del mundo, el paladar del pan, no sabe saborear la palabra de Dios. El paladar del pan no entiende, no sabe, no le gusta, no tiene la capacidad suficiente para poder saborear esto que es la palabra de Dios, porque es una característica que debe de apreciarse de forma espiritual. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo revela, todo lo lleva, y cuando está en nosotros nos da la capacidad de encontrar los sabores precisos y necesarios dentro de la palabra de Dios. Gloria a Dios por esto, porque a veces no lo entendemos, pero es así. La palabra de Dios se puede degustar. La palabra de Dios se puede degustar, e igual que se puede degustar cualquier alimento con el paladar humano. Mientras nos alimentamos de la palabra de Dios, la fe se alimenta. Por eso es que en Romanos, en el capítulo 10 y versículo 7, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El paladar, o uno de los paladares que hay, el más necesario, porque también podemos leerla en silencio. Leía el otro día, dice, alguien que preguntaba a un pastor, le preguntaba, ¿cómo hago para que Dios me hable? Entonces el pastor le dijo, vea la palabra de Dios. Y entonces le dijo, pero es que yo quiero oírla. Y él dijo, pues léela en voz alta. Esta es la verdad, la palabra de Dios no deja de ser palabra. Muchas veces estamos esperando revelación, estamos esperando y no sabemos ni un porcentaje pequeñito de la belleza, de la grandeza. No hemos saboreado en el huerto de esta palabra de Dios, donde hay tanto fruto y tanta característica para el alma espiritualmente hablando, no hemos todavía degustado lo suficiente. Y ya queremos que Dios nos invente otro fruto, el fruto especial para mí, ese fruto especial para mí. Si quiero oír la voz de Dios, ahí en la palabra y en la palabra. Por eso Jesús sabía bien la palabra, y todo aquel que sabe la palabra tiene herramientas para defenderse, ¿no? Y en la armadura de Dios, precisamente, la palabra de Dios conforma una parte fundamental e importante, ¿no? También la vida del cristiano, la característica que sale aquí en este texto de la tentación de Jesús, San Lucas, capítulo 4, el diablo le pide, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos los reinos serán tuyos. Y la respuesta del Señor es, al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos revela es que hay dos tipos de adoración.
No 3 ni 4, no, no. Hay 2 tipos de adoración. Luego los objetos o los objetivos de la adoración son diferentes. Pero solo hay 2 tipos de adoración, que es aquella que rinde culto precisamente a la carne o al diablo o aquello que no es de Dios, y solo aquello que rinde a Dios culto, que es cuando solo a tu Dios adorarás. La gloria de este mundo que rechaza a Cristo es solo un espejismo del diablo. Esa gloria que el diablo nos ofrece, esa gloria que nos ciega y que luego, con desesperación, en muchas ocasiones nos damos cuenta de cuánto nos hemos equivocado en decisiones, en cosas que nos deslumbraron al principio y creímos que eso era el no a más. Y de pronto, pues lo que hemos cosechado ha sido tristeza y falta de espiritualidad. Y estoy hablando a los cristianos, ¿no? Todo quien le adore a Dios, perdón, todo el que adore al diablo puede obtener la promesa, pero recordando una cosa, que la gloria de este mundo se desvanece. Todo aquello que obtenga la adoración de nuestros corazones es como coronar algo. Cuando esto de que dicen que adoran a un ídolo, no hace falta tener un ídolo propiamente dicho para adorar algo, y no hace falta tampoco expresar palabras de adoración para estar adorando algo. Este es el gran fallo que tenemos, que podemos estar adorando algo sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, ¿no? Fijaos que cuando habla el Señor dice que no tengáis dioses, Elohims, no tengáis Elohims delante de mí. Porque dioses los hay. ¿Qué es un Dios? Dios es todo aquello que está en área superior. Por eso, aunque a Dios se le llama a veces Elohim, Él no es un Elohim exclusivo, es el Elohim, es el único, el superior, el que está en la cúspide. En la cúspide. No hay otro. Lo demás son todo, incluso nosotros, cuando llegamos a la gloria, somos dioses. Pero somos dioses ¿por qué? Bueno, digamos, esto tiene su explicación. Los griegos no estaban muy desacertados cuando hablaban de los dioses del Olimpo. No estaban muy desacertados y estaban muy desacertados, las dos cosas. Entonces, ¿por qué? Porque en cierta manera Dios nos llama a nosotros dioses. ¿Por qué? Porque si nosotros somos su creación, tenemos que ser, si Él es Dios, nosotros tenemos que ser dioses. Toda la creación de Dios. Lo que ocurre es que esa pérdida nos ha hecho que nuestros conceptos sobre Dios sean un poco indefinidos, ¿no? En fin, es algo mucho más profundo lo que podemos tratar en el día de hoy, pero realmente la adoración es exclusivamente al único y verdadero Dios, que es lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y también cuando el Señor dice, no os haréis en los 10 mandamientos, no tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Qué nos revela más este texto de la tentación de Jesús? Dice en este mismo texto, cuando le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos los reinos. Jesús le responde y le dice, primero, vete de mí, Satanás, y luego le estampa la palabra de Dios. Y le dice, primero, lo que estábamos hablando, al Señor tu Dios adorarás, pero en segundo lugar dice algo más. A Él solo servirás. Fijaos bien, solo. A Él solo servirás. Quiere decir esto que cualquier servicio que yo cumpla en este mundo
tiene que ser un servicio dedicado siempre a Dios. Cuando yo sirvo en este mundo y me sirvo a mí mismo, sirvo a otros, estoy equivocándome. ¿Por qué? Porque la demanda es precisamente la que Cristo nos enseña aquí. Si eso que dice la palabra de Dios sobre cosas tan sencillas como si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano no vive para sí, sino que vive ya para la adoración y la alabanza. Se ha dado cuenta de que el cristiano es el que se ha dado cuenta de que es un ser espiritual y que en la conexión con aquel que es el sumum espiritual, que es Dios, en esa conexión es que hay vida, y hay vida en abundancia. Lo ha descubierto y lo persigue y lo sigue, y lo sigue y lo persigue, ¿no? Solo a él servirás. Fijaos que en el Mateo, en el 23:8, de Mateo dice, uno solo es vuestro maestro. Uno solo. Uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Puede haber muchos maestros, pero hay uno solo. Mateo 23:8. Muchos maestros, pero uno solo es vuestro maestro. La voluntad de Dios debería ser la suprema conquista de nosotros los cristianos. En cada vida de cristiano, la conquista suprema tendría que ser lograr conseguir la voluntad de Dios. Dice después, me llamáis maestro y señor y hacéis bien porque lo soy. O sea, no nos equivocamos cuando le decimos. Él no puede decir que no es algo que realmente sí que es. Porque nosotros sí que a veces, si nos adulan, como podemos tener dos aspectos. El uno, que la adulación nos suba como la espuma, o la adulación en comparación con lo que sabemos que somos, nos demos cuenta de que es excesiva, ¿no? Para Dios no. El que yo le diga a Dios cosas, las que se me ocurran más bellas del mundo, en ninguna me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque Él es digno de todo esto. Yo no, pero Él, los humanos no somos, pero Él es la cabeza sobre todas las cosas. La cabeza, tan importante que es. Por eso, en nuestro caminar y llamamiento diario, no solo cuando venimos a la iglesia o estamos leyendo la palabra o haciendo alguna cosa así, sino en nuestro caminar diario y constante, debemos de estar conscientes de que le seguimos y le servimos exclusivamente a Él, solamente a Él. Si hago algo, tengo que preguntarme si lo estoy haciendo para Él o mi intención es otra. Y ahí es donde va muriendo el viejo hombre, en esa actitud continuada donde cada elemento que forma parte de mi vida, cada reacción de mi vida, cada situación de mi vida es pasada por el cedazo de la prueba de ver si realmente eso está dirigido o no a Dios. Por eso, y cuando hacemos esto para Él, fijaos bien, la tarea más monótona de este mundo se convierte en algo maravilloso. Fijaos bien, haciéndolo para Él. Los ángeles dicen que codician, quieren hacer lo que nosotros hacemos, quisieran hacer lo que nosotros hacemos. Mejor dicho, pongo la marcha atrás.
Los ángeles quisieran hacer lo que a nosotros nos ha mandado el Señor que hiciéramos. Porque muchas veces no estamos haciendo lo que hacemos, lo deberíamos hacer. Y a pesar de ello, a pesar de los grandes fallos que tenemos como seres humanos a la hora de hacer adecuadamente la voluntad de Dios, ahí está Dios, dándonos esa confianza generación tras generación hasta que Él venga, de forma que respondamos a esta tarea que es vivir y vivir en su voluntad. O sea, porque es que dices, no es complicado, es vivir y vivir en su voluntad, es vivir y plantearse si cada cosa que hago la estoy haciendo para el Señor o no. Porque incluso el servicio al Señor se puede convertir en algo que no es un servicio al Señor. Así que ha perdido la palabra religión, ha perdido su verdadera característica original y hoy en día llamamos religioso a todo aquel que lo único que tiene son costumbres, pero no tiene vida en su interior. Qué triste, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que todavía en nuestra vida interior hay cosas que son costumbres, que son religiosas incluso, pero que no están llenas de vida. El mismo hecho, por ejemplo, de venir al culto, si hay objeciones, si hay tal, si hay cual, es que no hemos entendido que venimos no a un lugar mayor o menor. Puede ser en un sitio con un tejado de hojalata, puede ser lo más sencillo del mundo, pero venir y congregarnos juntos, lo que lo hace maravilloso no es el lugar, no es la música, no es incluso la mejor o peor predicación. Lo que la hace es la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermanos. Si venimos aquí, no venimos para vernos solamente nosotros, aunque qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque al ser hermanos también se siente ese cariño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero sobre todo venimos porque sabemos que el Señor está aquí. Sabemos que el Señor está aquí, que Él es el cabeza de todas las cosas y que Él va a hacernos disfrutar espiritualmente, aun cuando venimos a veces destrozados, pero el Señor nos hace disfrutar de su presencia. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo, delicias. ¿Qué más queremos? ¿Y por qué no las disfrutamos? Porque actuamos comiendo pan, con el paladar humano. Queremos disfrutar de las cosas de Dios con el paladar humano. Por eso la gente te dice, este culto no me gusta. Bueno, entonces quiere decir que no estaba Dios. ¿O qué? No, es que esto, la música, no. A mí lo que no me gusta es cuando no está el Señor. ¿Para qué vamos? Si vamos a un sitio, a una reunión donde esperamos que esté el Señor y Él no está, entonces, ¿para qué vamos? ¿No? Pero si Él está, puede ser lo más humilde, lo más sencillo, puede ser humanamente lo más desahorío, que dicen los andaluces del mundo. Pero si está el Señor, eso toma otra dimensión, otra carga. Si no, veamos los evangelios y veamos cómo se transformaban las personas cuando Él estaba, cómo se transformaban los lugares, cómo se transformaban incluso las sinagogas, etcétera, etcétera. Cómo la gente decía, ay, mira que he ido veces al culto, lo digo yo en paráfrasis, mira que veces que he ido al culto, pero este hombre tiene palabras de vida eterna. Eso es lo que debemos de sentir en nuestra vida, que Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese cariño que nos tiene el Señor, que nos da también palabras de vida eterna. Por eso, la tarea más, que estaba diciendo, la tarea más monótona,
la cosa más, cuando uno lo hace para la gloria de Dios, de verdad, no para que los demás me digan, mira, mira, qué bien. No, no, lo hago para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando toda esta actitud es una cura, fijaos bien, es una cura para un espíritu murmurador, para un espíritu descontento, para un espíritu que nunca está satisfecho. Esta es la verdadera cura, hermanos. No es saltar de un lugar a otro. No. Igual que el amor bien concebido en el matrimonio hace estable la pareja, así el amor bien concebido en la relación de Dios con nosotros hace estable una relación con el Señor, a pesar de nosotros mismos, que somos los que fundimos las bombillas de la grandeza de Dios. No es Dios el que las apaga. Entonces tenemos que darnos cuenta de que los ángeles desean. ¿Por qué? Porque bien hecho, lo que Dios nos manda produce gozo, alegría, bendición, vida eterna. Aleluya. Por eso estamos hoy hablando y bueno, teníamos un tiempo para orar para el tema de la gente que la iglesia perseguida, como mandé el escrito, pero estas personas ayer estaban hablando sobre este tema y hablaba una persona, una directora de México, de igual que la iglesia perseguida Puertas Abiertas, es la organización que hay aquí en España, y en México hay otra que es Voz de los Mártires. Y nos hablaba de que realmente la gente se prepara. Es decir, que el sufrimiento, el dolor, la persecución también forman parte de la vida cristiana. Que hemos creado eso, como nuestro paladar no le gusta la persecución y tal, hemos creado un mundo ficticio. Pero dice, la gente se prepara para eso. Saben que están en un lugar donde pueden venir y pueden matarlos, Bueno, estuvo contándonos, y eso era, francamente, a mí me daba ganas de esconderme, y digo, van a venir por mí en cualquier momento. No, pero ellos estaban preparados. Y por eso escuchamos de personas que se dejan matar, a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque se preparan. Ser cristiano, hermanos, no es coger y decir, creo en el Señor. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Y hay que prepararse según el entorno que nos toca vivir. No podemos conciliar una vida cristiana y una vida del mundo. Por ejemplo, estos cristianos podrían tener una vida más fácil simplemente dejando de ser cristianos. O siendo cristianos secreticos. En casa oramos, y cuando no nos oiga nadie, pero fuera vamos a ser lo que sea, maometanos, musulmanes, hindúes, lo que sea, o nada. Es fácil. Y eso es lo que, sin darnos cuenta, hacemos en este mundo también. Que en la iglesia somos, pero luego fuera nos acoplamos al mundo. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Tenemos que aprender a ser cristianos en el entorno que nos toca. Quizá nosotros no nos metan a la cárcel, pero sí recibiremos alguna risa, algún insulto y algún desprecio de los oportunos que alrededor nuestro pululan y que a lo mejor al decirle yo soy cristiano, cualquiera de nosotros seguro que lo ha sufrido. Yo sí, yo por lo menos sí que lo he sufrido. Pero eso no es comparable
con una persecución de estos hermanos. Y ellos es que se preparan. Ellos están dispuestos a sufrir por Cristo. Y la palabra de Dios está llena de versículos donde nos habla de que eso forma parte, puede formar parte de la vida cristiana. Por eso, ay, qué bueno es prepararnos, hermanos. ¿Estamos haciendo lo que debemos en el sitio donde estamos? Pregunta buena. En Números 14, 22... encontramos algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero que nos va a ilustrar el siguiente punto. Dice en el versículo 12 del capítulo 4 de San Lucas, Jesús le responde y le dice, o sea, si queréis tener las dos cosas abiertas, luego menciono el que he dicho al principio. Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está. Como diciendo, se acabó. O sea, es que ya no hablamos más. O sea, ya te he dicho antes que te vayas, diablo. Ahora ya se acabó. Esta es mi última palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, esta es una vida de humildad. Para no tentar al Señor hay que ser humildes. Una característica que puede estar faltando en unos más que en otros, pero que todos adolecemos a veces de ella, según las situaciones. En algunas situaciones podemos ser humildes, pero hay otras que no, y en otros pueden ser humildes en las que nosotros no somos y otros no. Y entonces así es como nuestros dedos van señalando a uno y a otro diciendo, este no es humilde, ¿por qué? Porque no lo es en un sitio donde yo soy, pero tú no lo eres en un sitio que a lo mejor él sí que lo es. En Números 14, 22, acusa, fijaos bien. ¿Cuántas veces dice ahí? A ver el texto. Habla de veces, ¿no? ¿Cuántas veces habla? ¿Tenéis el texto ahí o no? Sí, Números 14. Números 14, 22. ¿Lo quieres leer, por favor? Y dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Me han tentado 10 veces. No hace falta que lo vayamos a contar nosotros, ya las tenía que contar el Señor. En el desierto le tentaron 10 veces, le dice, 10 veces ya me habéis tentado. ¿Qué cosa? Habían tentado al Señor. ¿Qué hemos escuchado que dice el Señor? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el pueblo de Israel tentó al Señor y aquí nos dice por 10 veces. ¿Por qué le han tentado? Dice, porque no han oído mi voz. O más bien, siempre en esos verbos hebreos que uno tiene que a veces que bregar con los entendidos en materia, porque en realidad no han querido, han sido sordos. O sea, muchas veces cuando nosotros lo oímos desde la perspectiva de nuestro idioma, porque no han oído, bueno, si no he oído, yo no, perdona, que es que no he escuchado. No. Aquí el ver lo que está diciendo es que no han querido escuchar, que estaban más atentos a otra voz que a la de uno. Eso pasa como a veces que estamos hablando con alguien, le estamos diciendo algo importante y de pronto la persona se cambia y habla con otro. Y te quedas tú como diciendo, bueno, ¿y esto? ¿No se ha enterado? ¿No te has enterado tú de lo que te he dicho? Algo así, ¿no? Pues Dios es igual. O sea, está hablando Dios y de pronto vamos a lo nuestro. Bueno, 10 veces. Nuestra incredulidad, nuestra desobediencia tientan duramente la amante bondad de nuestro Dios. ¿Qué podría poner más dura prueba al corazón de una madre que la duda acerca de su amor? ¿Cómo se sentiría o cómo se siente un esposo o esposa si su esposo o esposa lo trata como un ser indigno de confianza?
Hermanos, esa es la forma que a veces tratamos al Señor, como un ser indigno de confianza. No confiamos en Él. Tenemos nuestras excusas para, es que parece que esto lo tengo que hacer yo. Esto, o tengo que buscar a alguien que lo haga, porque tú no sé si sabrás hacerlo. Dejemos de tentar al Señor nuestro Dios, dando oídos a otras voces y caminando en luz que no es la luz de Dios. Fijaos que el Señor se le aparece para confirmarnos, aunque no estuvimos allí, nos lo cuenta. El momento que el Señor comienza su ministerio, va a su primo Juan en el Jordán y es bautizado. Se abre el cielo y ¿qué dice el Señor? Del cielo sale una voz y dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice después? A él oíd. A él oíd. Este es digno de confianza. Por eso Hebreos comienza diciendo, desde el principio, diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces a través de los padres y los profetas, en los últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por el cual todas las cosas fueron hechas. Esto es lo que nos dice, ¿no? Entonces, aleluya, a él oíd. Si no escuchamos a él, estamos tentando al Señor, porque tendremos que escuchar otra cosa. Cuando hay algo que tenemos que escuchar, la mejor voz a escuchar siempre será la del Señor. ¿Entendéis lo que quiere decir, verdad? Cuando hay algo que tenemos que escuchar, indudablemente, sea de una voz o de otra, la mejor voz siempre será la del Señor. Somos incrédulos cuando no confiamos en la voz del Señor, la palabra de Dios. Quizás tengamos que tener reparo, prudencia a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que saberla leer. La palabra de Dios hay que saberla estudiar. No escoger y decir, allá voy. No, tiene sus características. Pero creo que estamos en un momento de la historia donde resulta hasta la persona con menos capacidad estudiar la palabra de Dios algo sencillo. Quizás no se pueda profundizar excesivamente en algunas cosas, pero para vivir la vida, para escuchar lo que hay que escuchar. Es que lo que pasa es que a veces nosotros hacemos preguntas, vamos, como les decían al Señor, que el Señor como que se los quitaba del medio, diciendo, vamos, ¿a dónde vais? Preguntándome estas cosas. Esperar un poco, hombre. Aprender primero el ABC. Es como si me dice, si ahora mi chiquitina, mi nieta, me pregunta sobre las ecuaciones de no sé qué. Le digo, espérate. Aprende a sumar, restar, dividir, multiplicar, que todo ya llegará, ¿sí o no? Entonces igual, Dios dice, bueno, ve aprendiendo lo que hay, porque hay un progreso. A él oíd. Y el diablo dice, se alejó de él. ¿Con qué fue ganada la victoria? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuáles eran los mandobles que daba con la espada? Escrito está. La palabra de Dios dice.
Tenemos que tener cuidado con esos mandobles, como decía, hay que saber leer la palabra. ¿Por qué? Porque a veces cogemos un versículo y de ahí sacamos una doctrina. Uno de los principios que yo aprendí hace mucho y que nunca he tratado de apartarme de él es, para interpretar la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Es decir, que si en una parte no hay, en otra habrá. Quizás no has llegado a ella o no lo has visto, pero es cierto. Luego de pronto, conforme uno lleva años, empiezan esa pieza del puzzle que la tenías ahí guardada porque no sabías dónde iba en semejante puzzle, de pronto dices, aquí. Y así vas avanzando, gracias a Dios. La victoria fue ganada. Escrito está. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. No solo porque la emplea Él, sino porque Él también es su autor. Él es el que ha hecho esa espada. Para utilizarla en el sitio adecuado. No podemos construir nuestras espadas. Construimos nuestras espadas cuando interpretamos ligeramente, cuando oímos y sin comprobarlo lo aceptamos. Debemos de ser cautelosos en este tema. Él es su autor. Dice en 2 de Pedro, para tranquilidad nuestra, porque a veces uno se intranquiliza, ¿no? ¿Quién ha escrito la palabra de Dios? Yo hace unos días, uno de los temas que estoy estudiando por mi cuenta, para mí mismo, es precisamente cómo nos ha llegado la palabra de Dios. ¿Por qué se han juntado estos libros? ¿Por qué el Nuevo Testamento tiene 27 y no 28 o 32? ¿O por qué tiene 39 el Antiguo Testamento y no tiene 40 o 45? Y es curioso porque podría haber tenido eso. Cuando uno se da cuenta de que ya, en ese tiempo donde se iba a formar la palabra, ya estaban los cristianismos. No el cristianismo solo, los cristianismos. Es decir, las diferentes interpretaciones y las diferentes formas que podrían haberse añadido. Pero hermanos, uno se da cuenta de que la mano de Dios estuvo ahí. A través de hombres que a lo mejor ni se dieron cuenta. Pero Dios estaba pendiente de su palabra. ¿Por qué? Porque quería que nos llegara adecuadamente a ti y a mí hoy en día. Y hoy en día tenemos multitud de buenas versiones, multitud, que uno la lee, no hace falta saber el griego, el hebreo y el arameo, uno lee en esta versión o en la otra, en la otra, en la otra, y un versículo que al principio decías que ocurre, casi siempre se aclara. Mira, en esta versión entiendo lo que quiere decir aquella otra. No es que estés diciendo, es que en esta está bien, en esta está mal. No. Lo que está diciendo es que en aquí me han aclarado a mí lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque los lenguajes han cambiado tanto. El castellano mismo, si uno coge una Biblia, la Biblia de 1600, uno ahí se pierde. Y dice en 2 de Pedro 1:21, que es lo donde me he quedado colgado, dice que los santos hombres, fijaos bien, de Dios, hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Esta es nuestra seguridad. Dios se ha ocupado de ello. Dios se ha ocupado de ello para que esta palabra sea lo que tiene que ser. Gloria a Dios. Por eso podemos emplearla con la misma confianza que la utilizó Jesucristo. ¿Creemos esto? Amén. En los Romanos 8:37, ese versículo nos encanta. Dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y esta sería solamente, dejando aquí la frase, sería pan. Pero luego a continuación viene
la palabra de Dios. Dice, por medio de aquel que nos amó. Ojo, no solo por medio de aquel, sino aquel que nos amó. ¿Me explico? O sea, es que se quedaría corto. Son más que vencedores. Ah, sí, soy más que vencedor, pero luego ahí tenemos que postrarnos inmediatamente. No podemos ensalzarnos y decir, soy más que vencedor. No, inmediatamente, sí, soy más que vencedor, pero inmediatamente uno se postra, se tira al suelo delante de aquel que nos ama. Gloria al Señor. Aleluya. En 1 Corintios 15, 57 dice, gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios bien usada es como tener al Señor Jesucristo. Porque Juan, con mucha perspicacia, también inspirado por el Espíritu Santo, dijo, en el principio era el Logos. En el principio era el Logos, la palabra. La palabra. Y la palabra era Dios. Es decir, Dios puso su esencia en esta palabra. Puso toda su verdad. Y la palabra de Dios tiene parte de Dios. Tiene a Dios. Por eso Juan dice eso, ¿no? En el principio era el verbo, es como se traduce, pero el verbo es el logos. Es la palabra, es el verbo es en su esencia más fuerte, en su expresión más, porque el verbo lo que hace es dar la verdadera fortaleza a la transición de una palabra. Pero ojo, eso es en el castellano. Eso es en el castellano. En el hebreo hay un lío tremendo, porque, por ejemplo, para pronunciar el nombre de Dios, ya sabemos que no utilizan vocales. Y nosotros lo tenemos que pronunciar con alguna vocal. Entonces, por eso está el Jehová. Es una forma del tetragramatón del nombre de Dios, o Yahvé, que es más ajustado en su pronunciación. Pero lo que vamos es que Juan dice en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que a Jesús nos lo presentan como la palabra, como el verbo, como la acción, sí. Pero no es solo la acción, es el conjunto de todo lo que representa ideas y la comunicación entre el hombre y Dios. Todo ello. Por eso dice también la palabra de Dios que Dios no a él lo hizo. ¿Por qué? Porque él es el verbo, porque él es el logos, porque él es la palabra. ¿Por qué? Porque él no va a decir nada porque es la palabra. Eso es como si uno coge un diccionario donde más te puedes fiar es el de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque, bueno, está garantizado por los demás diccionarios, muchos se surgen de la Real Academia, pero algunos que, si los fijáis, si lo habéis hecho, coges algún otro diccionario que no es exclusivamente de la Real Academia Española y se permiten ciertas atribuciones que no están todavía permitidas o no permitidas por la Real Academia Española, que es el organismo oficial que estudia profundamente la palabra, en este caso en el español, y sus diferentes sentidos, hoy en día incorporando incluso pues, palabras o formas de alfabetización de otros países, y admitiéndolas dentro de la riqueza del español. Por cierto que no lo quieren quitar, cuidado. Así que, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Fijaos que dice uno, bueno, y en esto de la tentación, Dios nos está diciendo cómo debemos de vivir una vida cristiana.
En los principios que Él utiliza no solo son principios para defendernos con respecto a la tentación, sino que son principios para vivir una vida cristiana plena. Gloria a Dios. Qué bonito, qué belleza, qué grandeza la del Señor. Gracias, Señor. Por eso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. A veces comemos, gracias a Dios, comemos, ¿cuántas? 3, 4 veces al día. ¿Y cuántas veces comemos espiritualmente? Vivimos del recuerdo. Vale, pues hoy no comáis, vivir del recuerdo. ¿Vale? No ayunar, no. Pensar, o sea, en lugar de sentarme a la mesa y comer, yo me voy a sentar y voy a empezar a pensar, ahora una sopa. Y ahora un pedazo de pollo. Ya está. A veces espiritualmente hacemos eso, vivimos del versículo tal cual. Hay que ir a la palabra de Dios. Porque nuevas son cada día. Todas las cosas de Dios son nuevas. Cuando uno se acerca a un versículo, ese día tiene una iluminación diferente. No sé si os pasa a vosotros. Yo todavía oigo a otros hermanos o otras hermanas, a lo mejor pronuncian un versículo y digo, ¿qué ha dicho? Eso está en la Biblia. Y pues digo, sí, lo he leído 125.000 veces, pero hoy es nuevo para mí. Gloria al Señor. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Que Dios nos dé grandeza a través de su palabra, que nos ama para ello. Amén. Puestos en pie, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios en esta mañana por este don inefable que Dios nos ha dado. Y seamos fieles, hermanos, en lo que nos toca. Fieles y un poquito más. Perdón, ¿qué es esto? Fieles y un poquito más. Nos atracan. Eso no se puede apagar, pero que se apague. Estrangúlalo. Bueno, gloria al Señor. No pasa nada, ya acabará ya. Bueno, Señor, te damos gracias. En este momento te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesucristo, supiste perfectamente enfrentarte a esa situación tan tremenda de la tentación. Y por medio de ella nos has enseñado tantas características, tanta luz para tratarla en nuestras vidas propias. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones, Señor, somos un poco descuidados con esta preciosa palabra que está llena de vida. Y por eso nuestros paladares a veces espirituales están secos, están carentes de alimentación, nuestras vidas espirituales, porque estamos viviendo del pasado. Ayúdanos, Señor, a entender qué bueno que es de tratar las cosas escuchándote a ti, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Y nuevamente, siendo el Día Internacional de la Iglesia Perseguida, oramos por nuestros hermanos para que des la fuerza y la fortaleza necesarios para que puedan enfrentar las situaciones, sobre todo para que su fe no decaiga, para que sean valientes por medio de aquel que también les ama y les amó. Ayúdanos, Señor, en cualquiera que sea su situación. Y sobre todo, Señor, que no nos olvidemos de ellos, que pongamos sus vidas delante de ti. Son de nuestra familia espiritual. Y si un dedo se duele, ¿cómo no se va a doler el resto del cuerpo? Nos dolemos por las
por los sacrificios, angustias y dolores. Como muchos están amenazados, personas cristianas que por su fe pierden todos sus derechos, todas sus posesiones e incluso pierden la libertad y hasta la vida, Señor. Te ruego por ellos, Padre, para que tú los bendigas, Señor, en estos países donde hay gran persecución. Y también no solo por la iglesia perseguida, porque el diablo está persiguiendo a la iglesia, sino que también por la iglesia dormida. Iglesia dormida, donde no hay persecución, nos hemos relajado demasiado, Señor. Hemos olvidado nuestra verdadera esencia, a quién pertenecemos y qué debemos de ser y hacer, Señor. Por eso, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer. Envía obreros, levanta obreros a tu mies, a esos campos que todavía están blancos, Señor. Manda, Señor, tu palabra para conocimiento de las naciones, en las etnias que todavía no han escuchado, que no han recibido, porque anhelamos tu venida, Señor. Maranata, ven pronto, Señor. Despierta tu iglesia dormida, tu iglesia religiosa, pero que ha perdido el gusto del paladar espiritual. Renuévalos, Señor. Gracias por los muchos que todavía no han cedido al sueño, igual que los muchos que no han cedido en la persecución y se mantienen fieles, Señor. Gracias por ellos. Haznos también a nosotros fuertes. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo eres, Padre. Santo eres, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya, Señor. Santo sea tu nombre. Gloria a ti, Padre. Aleluya, sí, Señor. Santo eres, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Bendito es usted, Señor. Gloria a usted para siempre, Señor. Gloria para ti, Reino. Miro a Jesús. Miro a Jesús. Miro a la cruz y allí muero yo. Miro a Jesús, miro a Jesús,
miro a la cruz y allí muero yo. Que la cruz es el lugar mejor para morir, hermanos. Porque detrás de esa muerte siempre viene la resurrección. Que Dios nos bendiga a todos en este nuevo tiempo, que nos guíe y que nos fortalezca, que despierte nuestras almas dormidas, nuestros espíritus dormidos y nos haga instrumentos eficaces en el entorno en el cual nos toca vivir. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Dios os bendiga a todos.